Muy buenos días, estimadas y estimados que nos escuchan en Radio Ventisquero. En esta nueva edición de Al Día con el Profe Benja, el día de hoy vamos a tener la suerte de conversar respecto a ciencia y tecnología, porque la verdad es lo que nos acerca, ¿cierto?, a esos instrumentos, esas cositas que nos permiten cambiar nuestras vidas, que le decimos tecnología. Desde el fuego en adelante, nuestra especie ha desarrollado múltiples tecnologías que nos han permitido vivir mejor y en algunos casos vivir peor también, ¿no? ¿Por qué no? Como por ejemplo la comida chatarra, ¿no? Donde de repente nosotros confundimos que la comida chatarra con un estímulo instintivo, cuando en realidad es una tecnología que no hace mal, ¿cierto? Nos llena de grasa saturada. Bien, el día de hoy para partir tenemos una sesión bien llena de llena de entrevistados. Tenemos 2 entrevistados el día de hoy. Y para partir vamos a comenzar con Gustavo Saldivia. Él es director del Museo Regional de Aysén. Gustavo, ¿cómo estás? Muy bien, Benjamín. Muchas gracias por la invitación. Eso. Mira, Gustavo, queríamos conversar contigo respecto, al Museo Regional, pero en realidad respecto a todo este sistema, ¿cierto?, de ciencias que tenemos en la región. Somos una región nueva. Hace poquito estamos en el gobierno regional discutiendo respecto al financiamiento plurianual de Patrimonio y Cultura, donde está el archivo regional, ¿cierto?, el mejoramiento de la biblioteca, entre otros grandes proyectos muy anhelados, ¿cierto?, en el ámbito de las culturas para Aysén. Y bueno, en esa dimensión, ¿cómo ves tú el sistema científico en la región de Aysén? ¿Qué desafíos tiene? ¿Cómo está ese sistema? Mira, primero para contextualizar, como museo estamos muy metidos en el tema ciencia, porque lo más conocido de los museos son siempre las exposiciones, ¿ya? Eso es lo que la gente más conoce. Lo que nos distingue de cualquier otro recinto cultural, educativo, patrimonial, al menos en Sudamérica, es que resguardamos colecciones, que es como nuestro lugar sacrosanto, el depósito de colecciones, donde tenemos colecciones históricas muy importantes, tenemos colecciones paleontológicas, naturales, geológicas, arqueológicas, etcétera. Y hemos ido repatriando miles de piezas que antes del museo no podían estar en la región, porque no había un repositorio legalmente validado. Pero cuando los museos se ponen los pantalones largos es cuando generan conocimiento. Claro. Ciencia. ¿Ok? Entonces, en ese sentido, por supuesto que estamos metidos, estamos al día y tenemos una mirada optimista, crítica, optimista, pero muy esperanzada también. En ciencia por kilómetro cuadrado tiene en Chile. Sin duda. No, conociendo la superficie. Sí, son 11 millones de hectáreas. Pero además de eso, si bien es cierto, tuvimos desde la década del 2000, ya con instalación del CIEP, por ejemplo, mejoró mucho el índice de publicaciones, el índice de investigadores con doctorado, por ejemplo, en la región, etcétera, y eso ha sido un gran salto. Después ya hay universidades que se han instalado mejor, tenemos la Universidad de Aysén también, etcétera. Seguimos todavía con mucho por hacer. Se ha hecho mucho, pero todavía hay mucho por hacer. Y con todo eso, bueno, yo te digo, investigación por kilómetro cuadrado, investigación en profundidad por kilómetro cuadrado, mucho menor aún. Claro. Y fíjate que con esas desventajas, la región de Aysén tiene probablemente, si no uno de los más importantes sitios arqueológicos del sur del mundo, como es Baño Nuevo 1. Pero por lejos es una maravilla que todavía nos falta darle la Baño pompa Nuevo, que merece. A ver, cuéntanos un poquito más, por favor. Baño Nuevo 1, sitio arqueológico, tú lo señalas como el más... Un hotspot, como dicen ustedes los más de la ciencia. Sí, no por antigüedad. ¿Más que Monteverde, por ejemplo? Es que son cosas distintas. Ya. Porque Monteverde vino a echar por tierra, digamos, y fue una batalla científico-política. Sí, claro. La teoría Clovis, por ejemplo, sí, por el tema de antigüedad. Oigan, para que los que nos escuchan, que de pronto están aquí medio perdidos, porque esto hay que hacerlo también, cierto, pedagógico. Monteverde es un sitio arqueológico que está en Puerto Montt, camino para Pargua. Ahí los locales se podrán ya ubicar, que tiene un sitio que, bueno, hubo una discusión importante de cuál era la data, ¿cierto?, de ese sitio arqueológico. Algunos lo señalaban en 22.000 años antes, otros 14.000, etcétera, pero finalmente esa datación, que era muy anterior a la punta de Clovis, ¿cierto?, de Centroamérica, que data en 12.000 años atrás, un poco afirmaba la idea de que
el continente americano fue poblado por vía polinésica, ¿cierto? Sí, claro, que la interpretación actual igual han cambiado. Ajá. O sea, es importante, sobre todo si hablamos de ciencia, por ejemplo, que entre preguntas complejas no tengamos respuestas únicas. Claro. Porque son, sin duda, Bering es una entrada, si no fue ahora, fue antes, en la glaciación anterior, pero no significa que haya sido la única. Exacto. Y esa es como la discusión que hay, que es muy entretenida. Pero Año Nuevo 1, a ver, en paleontología o arqueología, un individuo puede ser un pedacito de diente, un pedacito de dedo, de falange. En Baño Nuevo 1 tú tienes 10 cuerpos súper enteros. ¿Dónde está Baño Nuevo 1? En Baño Nuevo. En Baño Nuevo, Ñerehuao. Ya, perfecto. Ñerehuao, que ese sector yo creo que es uno de las joyas que tenemos en la región de Aysén, en el amplio sentido del patrimonio, desde la parte geológica, la parte paleontológica, la parte arqueológica, la parte de ecosistemas actuales y cultural. Es una maravilla. O sea, hay pocos sectores que concentran tantas particularidades tan relevantes a nivel internacional como es ese sector, ¿ya? 10 individuos, entonces... Muy enteros, la gran mayoría neonatos y algunos adultos, y como te digo, no son lo más antiguo, pero son individuos enteros, 10.200 años antes del presente. Eso es una datación calibrada. Y al ladito tenéis la Cueva de la Vieja con vestigios de 12.000 años, pero no con restos. Claro. Para explicar, vestigio, por ejemplo, si hace una excavación, si los arqueólogos hacen una excavación y ven un fogón, es decir, Claro, que los carbones conforman un fogón, eso no lo hizo un zorro, se lo hizo una persona. Y otra cosa son restos humanos, como los que hay en Baño Nuevo. Es distinto, un vestigio, un resto. Por ¿ya? supuesto. Y es una maravilla, como por donde quieras verlo. Y ahora está trabajando, no sé, un centro de genómica de Viena con unos arqueólogos que estuvieron en el CIEP, que están en otro lado, y lograron sacar ADN. Entonces pronto se viene información súper rica. Gustavo, perdón, ¿uno puede ir a visitar ese lugar? No, es un sector privado que está bastante alejado del camino, y yo creo que una de las ventajas que se han mantenido tan bien conservado es porque no es de fácil acceso. Perfecto. ¿Ya? Eso lo descubrió, entiendo yo que lo descubrió Luis Felipe Bates, el arqueólogo fundacional de Aysén, y después ya cerca del 2000 lo siguió excavando Francisco Mena, y después ha seguido, sobre todo con el liderazgo del CIEP, desarrollándose la investigación, y es una maravilla. Piensa que África no tiene latitudes tan australes. Claro. Y piensa lo que hay cercano en Magallanes o Argentina, o no es tan antiguo o no es tan completo. Y más encima todos tienen ritual mortuorio. Perfecto. Es decir, esa gente sí creía en algo. Claro. Con 10.200 años no sabemos nada, o sea, a lo que voy, es una maravilla. Piensa, volvamos a lo anterior. Con estas desventajas respecto a inversión por superficie tenemos esa maravilla descubierta. Entre otras, entre otras. Disculpa, Gustavo, tú ahí digamos señalas la riqueza que tiene, ¿cierto?, la región de Aysén en términos científicos, ¿no? O sea, su pasado, al ser un territorio, cierto, que en su momento estuvo todo cubierto de hielo, que se empezó... Gran parte. Claro, se empezó a descongelar hace no tanto en términos relativos, lo que hace posible que tengamos tal vez hallazgos de ese tipo como más prístinos respecto al resto de otras latitudes, otros lugares. Mira, es que depende de qué estudiemos. Yo creo que en buena parte los hallazgos maravillosos que hemos tenido también tan recientes tienen que ver porque nuestra baja densidad poblacional, pensemos 0,6, 0,7 habitantes por kilómetro cuadrado, Sí. Hacen que también la posibilidad de impactar severamente sean disminuidas. Claro. ¿Ya? Pero además de eso, si nos vamos a lo paleontológico, tenéis el sitio de Mallín Grande hacia la cordillera del Chilesaurio, que los propios británicos lo nombraron como el hallazgo paleontológico más importante de los últimos 100 años. O sea, tienes dos joyas internacionales que se han descubierto y que todavía queda mucho por hacer, con unos índices de inversión en investigación que muy todavía que han ido mejorando, como te digo. Sí, eso, claro, eso es lo que da optimismo. Han ido mejorando mucho, pero todavía siguen siendo en términos relativos bastante bajos. ¿Qué sería si la gente que desarrolla ciencia tuviera acceso a más recursos para eso? Seguro que nuestra región tiene todavía cosas que mostrarnos, que nos van a dejar peinados para atrás. Y más allá de la parte como paleontóloga, propiamente tal, ¿cierto?, arqueológica propiamente tal, también en la dimensión más social, sociológica o antropológica también hay cuestiones bien interesantes, ¿no? Porque somos de la última región en ser poblada
por la civilización occidental, ¿cierto? La última. En donde el Estado llega. Claro, la última donde el Estado llega. Estamos, obviamente, como tú dices, hacer hincapié en lo que dices, occidental. Aquí no estamos desconociendo la existencia de pueblo originario. Por supuesto. Estamos hablando de nosotros, los recién llegados. Exacto. Estamos hablando, por ejemplo, de Melinca, que se pobló en 1846, y después, en el siglo XX, a principios, el poblamiento espontáneo, ¿cierto?, por La Pampa, que recién fueron reconocidos por el Estado ya en la primera década del siglo XX, sino después de eso. Por lo tanto, también ahí hay una riqueza, ¿no?, en esa particularidad de ser una suerte de laboratorio también social, en el sentido de que se pueden hacer cosas diferentes en estas latitudes en términos de política pública, lo que sea, porque somos una región muy particular también. Ahora, te quería llevar un poco a brechas, ¿no? Porque, vale, tenemos esas particularidades que nos hacen ser una región muy rica en términos de conocimiento, de generación de conocimiento, de investigación. No obstante, si bien hemos sido prolíficos en la producción de conocimiento científico en algunas áreas, todavía tenemos grandes brechas, ¿no?, en términos de capacidades de investigación en nuestra región. Por ejemplo, en glaciología todavía no tenemos ahí una cuestión más o menos importante, como sí lo tiene, por ejemplo, la región de Magallanes. Tenemos, si no me equivoco, son 4 profesionales especializados en glaciares en toda la región, en circunstancias que tenemos miles de hectáreas, ¿cierto?, de campos de hielo. Entonces, tú ahí, digamos, ¿cómo ves la solución de esa brecha? Yo hace poquito conversábamos respecto a la necesidad de contar, por ejemplo, con una revista científica, ¿cierto?, académica en nuestra región, y al mismo tiempo un repositorio que nos permita poner en común las reflexiones con cierta pretensión de veracidad, ¿cierto?, con cierto estándar científico, para validar el conocimiento y para generar interacción en ese registro, ¿no?, en el registro de qué es lo que son, qué aquello que es diferenciar de lo que es cierto de lo que no es cierto, ¿no? Mira, es que el tema de las brechas u oportunidades, si lo queréis poner desde otra perspectiva, claro, tenemos varias. Un tema, por supuesto, que son los especialistas. Tú no ves la glaciología, yo voy a la historia. Historiadores nos faltan y tenemos algo muy rico. O sea, algunas nos echan una talla media pesada de que por qué hablamos de historia si apenas teníamos. Pero ya uno toma las tallas como talla. Pero nuestra respuesta fue sí, pero el hecho de ser tan jóvenes con el poblamiento actual, el planeta occidental tan joven, nos hacen tener una riqueza en la oralidad que no tiene ninguna otra región de Chile. No. En otros lados, no sé, por Garcilaso de la Vega escribió hasta bien. Sí. Oye, y también en historia documental uno puede, escarbando un poquito, uno puede encontrar prácticamente todo, digamos, como reconstruir genealogía súper completa de algunos pueblos, que donde la escuela, por ejemplo, fue el primer como instituto, ¿cierto?, del Estado, y que tiene ahí su reservorio de memoria. Y que es reciente. Y eso que es reciente significa que en las otras regiones de Chile los relatos, los registros que tú tienes son de la gente, entre comillas, importante, de mucha plata, o autoridades que eran básicamente los mismos. Pero aquí en Aysén no, tenemos registro de gente de a pie, de gente de la ruralidad, con poco acceso a recursos, y tenemos sus relatos, tenemos incluso videos, tenemos audios, tenemos todavía mucha gente viva que vivió epopeyas fundacionales de Aysén o a sus descendientes directos, y esa riqueza en la oralidad no la tiene otra región en Chile. Claro. ¿Cachai? Entonces, eso, si me tiraste más para el lado de historia social, eso todavía sigue siendo una oportunidad, porque todavía hay mucho que rescatar, por ejemplo, pero también estamos faltos de metodologías en muchos casos. Desde esa perspectiva se han hecho, es que es como cuando hablamos de cualquier cosa y dicen, se ha hecho tanta gente ha trabajado desde que yo era chico, ya había gente que había trabajado hace años, pero la gracia es que era todo por hacerse todavía. Hay muchas cosas por hacer. Entonces, pues te digo, claro, son brechas, pero también son oportunidades, porque en otras regiones también es mucho más difícil poder acceder fácilmente a buenos temas de investigación. Uh-huh. Sí, pero si tú me preguntas una brecha, yo creo que uno de los temas para los cuales sirve algo como la revista que tú decías, para los cuales sirven otras instancias, es también de qué manera uno aterriza y hace que todos los que no somos expertos entendamos la importancia de lo que tenemos y lo sintamos nuestro. Tú me hablas de ciencia, yo te la asocio con el patrimonio, que es el giro del museo. Claro. Entonces, en la medida que la gente se va dando cuenta que no tiene que estar envidiando otras latitudes que tienen maravillas, porque aquí tenemos cosas de jerarquía mundial, hace también que
queramos estar más en nuestro territorio, nos asombremos más de lo cotidiano y también entendamos la importancia del territorio que hoy día nos toca habitar. Claro. Te lo digo, por ejemplo, una experiencia muy bonita en el museo. Tuvimos una exposición sobre alfarería, que por un lado estaban unos cántaros, de estos cántaros silbadores o cantores de la cultura chorrera, en el otro extremo estaban alfarería de las chihuachiquenas de Ibáñez, y al centro un mix. Y ellas vinieron antes, querían ver qué había en el museo de lo de Ibáñez. Y comenzamos a mostrarle todas las maravillas que hay de esa comuna en el museo. La gente conoce mucho la cueva del Milodón, por ejemplo, en Puerto Natales. Aquí, con lo que tenemos en el museo, podemos decir claramente que aquí había Milodón, por lo menos desde Ñireguao hasta la costa norte del General Carrera. Tigre de sable, los vestigios arqueológicos son una maravilla. Y ellas nos decían, pero es que con esto nosotros podemos... Hay otros diseños que también son nuestro patrimonio. Y a raíz de eso surgieron cosas entretenidas. Por ejemplo, estamos en la segunda temporada, lanzamos el viernes pasado unos podcasts que se llaman Tesoros de Nuestro Territorio, donde tomamos algunos objetos de colección que sean valiosos no para Coyhaique, sino que para otros sectores de la región, y para ir acercando este tema que tiene potencial de investigación, algunos con mucha investigación desarrollada, otros no tanto, pero sobre todo que revisten un carácter identitario importante para sectores alejados del centro. Del centro de la región, te lo digo porque uno alega el centralismo contra Santiago, pero aquí somos terriblemente centralistas también. Sí, sí, por supuesto. O sea, como toda hegemonía se aprecia de tal porque permea todo. Sí. Entonces, eso, el acercar el conocimiento, porque también, por otro lado, se les pide al científico que estudie, que saque el doctorado, que se gane los proyectos y más encima se ha entretenido para difundir. Y a algunos se les viene bien, pero no a todos. Y por eso hay que crear una comunidad de gente que tiene distintos roles en eso. No le podéis pedir que una sola persona, un solo grupo de personas sirva para todo. Eso me parece un poco cargarle la mata. Exacto. Es injusto. Y ahí es donde y las instancias articuladoras, como puede ser el gobierno regional, como pueden ser otras instancias colegiadas, por supuesto que cobran y han hecho harto, pero siguen todavía teniendo oportunidades de generar beneficio y generar beneficios, o sea, inconmensurables. Yo quisiera ahí, para tratar de comentar nomás, que en todo este año se ha sesionado solamente una vez el Comité Regional de Ciencias, Tecnología, Conocimiento e Innovación, que fue hace 2 días atrás, digamos. Y antes no había sesionado, o sea, en todo el año, y todavía nosotros no tenemos una estrategia regional en esta materia, ¿cierto?, en ciencia. Yo creo que, claro, como tú bien dices, las oportunidades de mejora son varias, pero a mí me da mucho la impresión, no sé si tú coincides, que parte como de del centro, en términos como de esta capacidad de mejora que tenemos, está justamente en, como tú bien señalabas, digamos, construir una comunidad científica regional que nos permita, desde el patrimonio, desde el señalamiento de esas posibilidades de investigación en historia, en otra área, que también nos va a permitir valorar más lo que tenemos, ¿cierto? Poder bueno, ponernos en común, generar esquemas de gobernanza, dialogar, discutir, porque también aquí hay discusiones que también son entretenidas y son difíciles de encontrar personas que les guste hacer, ¿no? Como estas discusiones epistémicas, ¿cierto? De cómo nos acercamos a la verdad, ¿cierto? A propósito la profesora Rocío nos va a comentar, la profe de filosofía que tenemos acá. Después va a hacer una cápsula de si realmente nosotros queremos acercarnos a la verdad, ¿no? A propósito del método científico. Sí existe también, es otra pregunta. Claro. Pero también cómo son nuestras herramientas para hacerlo, ¿no? Para llegar ahí, ¿cierto? O para tener la pretensión de veracidad que supone el conocimiento científico. Bien, se nos está yendo la hora, ya. Entonces, me gustaría, digamos, Gustavo, si tú pudieses comentar un elemento ahí, pero quizás en esa clave, ¿no? De cómo nosotros como región podemos, desde la política pública, pero también de distintas instancias que se pueden ir generando, podemos ir fortaleciendo este sistema científico regional, desde el patrimonio, desde... Uh-huh. Que yo creo que si la comunidad no, como alguien decía por ahí, alguien que no es capaz de asombrarse por algo no se va a preocupar si se destruye. Entonces, en la medida de que la comunidad se asombre y le dé importancia a estos temas, van a poder seguir surgiendo, ¿ya? Y ahí donde yo creo que nos ha faltado a lo que estamos medidos. Nos ha faltado saber mejor aterrizar, saber mejor difundir, saber mejor también incorporar las inquietudes, porque de repente también todos caemos en el tema de pensar que solamente los expertos pueden opinar, y eso no es así. Entonces siento que ahí nosotros como museo por lo menos hemos tratado de hacer algo
creo que nos ha ido bien con eso, siendo que todavía falta mucho por hacer. Pero, por ejemplo, en investigación hemos hecho comunicaciones, tenemos el primer microscopio electrónico de la región de Aysén que tiende puente, estamos desarrollando varios temas, pero a la vez tratando de acercar al público no experto, siempre centrándonos en el público familiar. Y te podría nombrar varias iniciativas que se nos ocurren, pero creo que por tiempo no se alcanza. Sí. Pero si las pudiera englobar todas, yo creo que tiene que ver con sacar a los dioses, aterrizar a los dioses, sacarlos del Olimpo, poner los pies en la tierra y entender que mientras la comunidad no valore y no se sienta parte de un proceso de desarrollo científico y no vea el valor de esto, tangible o intangible, pero vea el valor, no vamos a avanzar mucho. Bueno, con eso nos despedimos del primer episodio y seguimos. Muchas gracias.